Muy buen día, siendo las 9 horas puntualmente en todo el territorio de la República del Paraguay, territorio libre, soberano e independiente de la República del Paraguay. Quien le saluda, profesor Gustavo Ibarra, coordinador de Comunicación Institucional de la Facultad de Filosofía de la Universidad Nacional de Asunción. Directores, directoras de las filiales y comités de autoevaluación y docentes invitados de la carrera de Ciencias de la Educación, sean bienvenidos y bienvenidas a este encuentro organizado por la Dirección de Calidad Institucional bajo la dirección de nuestra queridísima y estimada directora, la profesora magíster Eva Diana Chaparro, y el cálido equipo humano que siempre la acompaña desde esa dependencia, desde esa dirección. En el marco del curso de Educación Inclusiva Universitaria que busca socializar las funciones desarrolladas por UNAI, una inclusiva, y los delineamientos inclusivos desde la perspectiva inclusiva en la acreditación de las carreras de grado de nuestra alma mater, la Facultad de Filosofía, nuestra madre nutricia, como siempre la mencionamos. Un cordial abrazo para cada uno de ustedes desde sus lugares de teletrabajo. Ya dejamos atrás el trabajo, ahora estamos en teletrabajo. Hubo hogares en nuestras 7 comunidades educativas del país, en San Pedro del Comandillú, San Estanislao, hacia el norte, hacia el centro, Cacupé, Paraguarí, Caguazú, Villarrica, y al sur del país, la sucursal del cielo, la filial de San Juan Bautista, misiones y docentes de sede central que también están aquí presentes acompañándonos. Nuestra mamá Guazú, en esta ocasión, la profesora magíster Eva Diana Chaparro, la profe Eva, nuestra directora, nos brindará algunas palabras de apertura. Muy buenos días, profesora. Muy buenos días, muchas gracias por esa introducción, me encantó, Guillermo Pirimba, eso de país soberano, me encantó, y libre. Muy buenos días entonces para todos. Apreciada licenciada Vanessa Báez, directora de una inclusiva, muy querida profesora Mercedes Morel, profesora del curso de capacitación en educación inclusiva de nuestra institución, de las filiales de la Facultad de Filosofía. Nos es muy grato darle hoy la bienvenida, estimada licenciada, en nombre del profesor doctor Ricardo Luis Pavetti, que es el decano de nuestra facultad, quien le hace llegar su cordial saludo y agradecimiento por su presencia en este encuentro. Es un gran honor para nuestra comunidad educativa recibirle esta mañana para abordar un tema que cobra enorme significatividad hoy día en la agenda de la formación universitaria, que es la perspectiva inclusiva como eje central en las políticas de la universidad. Sabemos que la educación inclusiva se instala gradual y sostenidamente como la posibilidad de construcción de una sociedad inclusiva en la que se reconozcan y participen todos los ciudadanos, eliminando todo tipo de exclusiones. Estamos seguros de que al final de este encuentro habremos logrado importantes avances en el conocimiento de los temas vinculados al enfoque inclusivo, a partir de la experiencia que en ese ámbito usted, licenciada, generosamente estará compartiendo con nosotros. Al agradecerle nuevamente por la distinción con que nos honra a la comunidad educativa de la Facultad de Filosofía, estamos expectantes para escucharla. Y nuevamente, bienvenidos a todos y muchas gracias por la participación. Muy amable, señora directora, por su introducción. A continuación, entonces, la exposición a cargo de la profesora licenciada Vanessa Báez Genes. ¿Quién es la profesora Vanessa? Ella es egresada de la Facultad de Ciencias Químicas, Ciencias y Tecnología de Alimentos, Universidad Nacional de Asunción. Tiene una especialidad en Educación Inclusiva por la UNIDE. Es docente universitaria, coordinadora del FORCIT, fundadora de la comisión directiva del Club Jácares Ruedas. Realizó innumerables charlas y disertaciones con respecto a accesibilidad e inclusión
de las personas con discapacidad. Es también directora del Centro de Atención a Personas con Discapacidad, dependiente de la Dirección General de Extensión Universitaria de nuestra Universidad Nacional de Asunción. Nos ponemos cómodos del otro lado de la pantalla para escuchar con atención qué nos cuenta la profesora Vanessa sobre la inclusión en el marco de la acreditación de las carreras de grado. Profesora, nuestra atención es toda suya. Muy buenos días a todos los docentes. Estoy súper contenta de conocerles y de tenerles aquí, por supuesto, por este medio. Es una honra también, la profe Eva, muchas gracias por la bienvenida. Muchas gracias a Mercedes Morel también por invitarme por esta ocasión que se abrió para nosotros. Voy a colocar mi presentación. Le aviso, profesora, cuando esté disponible. Adelante. No sé si se visualiza bien. Ya le aviso perfectamente, profesora. Adelante. Ok, perfecto. Muy buenos días. Bueno, yo les traigo este tema sumamente importante que tenemos que conocer como miembros de una carrera de grado. Sabemos que la acreditación de nuestra carrera de grado depende de todos nosotros. Depende de los docentes, depende de los funcionarios también, de las facultades. Entonces, ¿qué más importante que tocar estos temas de lineamientos inclusivos, la inclusión en el marco de la acreditación de las carreras de grado? Es un placer para mí representar a la Dirección General de Extensión Universitaria a través de una inclusiva. En este caso, ¿qué tenemos que saber antes que todo? Para iniciar, tenemos que saber qué es la discapacidad y dónde se encuentra. Acá tenemos la imagen de Juan. Juan es estudiante de una de las carreras de filosofía. Juan se traslada contento, está feliz, tiene un rostro alegre, se está desplazando en su silla de ruedas. Vemos que alrededor de Juan no hay nada, no hay obstáculos, él se ve feliz. Pero ¿qué pasa en la siguiente imagen? Juan se encuentra con una barrera. Esta barrera impide que Juan pueda trasladarse cómodamente hasta su aula. Vemos que hay una escalera enfrente, que es la barrera principal que se observa. Sin embargo, vemos también que alrededor de Juan no se encuentran otras personas que le ofrezcan ayuda. Vemos también que los carteles, a pesar de que digan entrada, esa entrada no es para todos porque Juan no puede acceder por ahí. Entonces vemos un sinnúmero de barreras que impiden que Juan esté feliz, que él pueda lograr el éxito que él desea. Entonces nos hacemos la siguiente pregunta: ¿dónde está la discapacidad? En la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad se define a la discapacidad como restricción en la participación. Nos dice que la discapacidad resulta de la interacción entre las personas con deficiencias y las barreras debidas a la actitud y al entorno, que evitan su participación plena y efectiva en la sociedad en igualdad de condiciones que las demás. ¿Qué también tenemos que saber para empezar? Tenemos que saber cuál es el término adecuado al referirnos a las personas que tienen algún tipo de deficiencia. No debemos decir discapacitado, personas especiales, capacidades diferentes, mongólico, minusválido, sordo-mudo, que se utiliza mucho, pero se utiliza mal, cieguito. Sin embargo, al referirnos a las personas debemos decir persona con discapacidad, ya sea persona con discapacidad física,
persona con discapacidad intelectual, persona con discapacidad psicosocial, persona con discapacidad auditiva, persona con discapacidad visual. Cuando nos referimos a las personas que no tienen ningún tipo de deficiencia, no debemos decir normales. La palabra normales, digamos que no nos referimos adecuadamente. La palabra adecuada sería personas con discapacidad y personas sin discapacidad. Pero ¿qué tenemos que entender? Que el término sobre referirnos a las personas que tienen algún tipo de discapacidad, eso va cambiando con el tiempo. Anteriormente, durante el modelo médico, era común decir los excepcionales o los discapacitados. Era muy común esos términos, que incluso hasta la actualidad escuchamos que políticos siguen utilizando esas terminologías. Sin embargo, con la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad, este modelo fue cambiando de un modelo médico de la discapacidad a un modelo social de la discapacidad. ¿Qué nos dice el modelo médico? El modelo médico nos menciona que las personas solo merecen respeto si consiguen lo mismo que los demás con los mismos medios. Que el éxito que quiere lograr Juan en este caso debe ser caminar para que Juan pueda alcanzar el éxito y obtener ese título universitario. Dice que es culpa no poder llegar a las mismas metas que los demás. Debe esforzarse hasta conseguir llegar sin importar el coste personal. Ser diferente es el problema, no la dificultad de acceso. Esto fue el modelo médico. ¿Cómo se entiende actualmente el modelo social? El modelo social ve a todas las personas que merecen respeto y deben poder llegar tan lejos como los demás, sin hacer más esfuerzo que ellos, que es responsabilidad de todos asegurarnos de que no haya barreras, que toda meta debe ser accesible a todos, sin importar el coste colectivo, que la diferencia no es un problema, que la dificultad de acceso sí lo es. En este caso, Juan ya tiene esta barrera arquitectónica que anteriormente había. En la actualidad, durante el modelo social, ya se construye una rampa de acceso para facilitar que Juan pueda lograr llegar a la meta. En este caso, como Juan no camina, no es una dificultad de que Juan no camine, sino que Juan, con todos los ajustes que se realiza, ajustes arquitectónicos, ajustes de sillas de ruedas, etcétera, él puede llegar a obtener el título universitario que él desea. Los retos para una educación inclusiva en la universidad. Existen innumerables retos todavía para justamente lograr lo que es la educación inclusiva dentro de la universidad. Dentro de estos retos vemos los institucionales, vemos los espacios, infraestructuras accesibles, que por supuesto hay infraestructuras en muchos espacios, sin embargo no son los adecuados o quizás las infraestructuras son muy antiguas y no pueden cambiarse mucho o se deben adecuar muchas cosas, lleva mucho coste. Las aulas, las metodologías que se utilizan, las tecnologías y los ajustes, el profesorado que todavía de repente no está muy informado, no está bien formado o falta todavía trabajar en la sensibilización. Debemos entender que para garantizar el acceso, permanencia y éxito, debemos enfrentarnos a muchas barreras. El mayor riesgo por las personas con discapacidad es el abandono, porque no se siente cómodo, porque tiene que enfrentarse a muchas cosas, pasa por mucha discriminación, la familia no le apoya, los docentes le hacen bullying también, los compañeros. Entonces, innumerables situaciones que pasa el estudiante con discapacidad que hace que él abandone la carrera.
el diseño de políticas y estrategias para favorecer la permanencia en la universidad, los entornos e infraestructuras accesibles. Tenemos la Ley de Educación Inclusiva. ¿Qué nos dice esta ley? Que debemos entender que tiene por objeto establecer las acciones correspondientes para la creación de un modelo educativo inclusivo dentro del sistema regular que promueva las barreras que limiten el aprendizaje y la participación, facilitando la accesibilidad de los alumnos con necesidades específicas de apoyo educativo por medio de recursos humanos calificados, tecnologías adaptativas y un diseño universal. En este caso debemos saber también qué nos dicen los ajustes razonables y las adecuaciones curriculares. Debemos entender que para una universidad inclusiva necesitamos complementar ciertos puntos, atender a todos los estudiantes sin exclusiones de ningún tipo, independientemente de las condiciones personales, sociales o culturales. Debemos entender que la base de una universidad inclusiva no solamente es el acceso, sino también debemos garantizar la permanencia, debemos estar atentos de qué pasa a este estudiante, qué necesita, por qué no participa en clase, por qué no participa en las actividades de la universidad. Debemos atender que él de verdad esté aprendiendo, que se garantice el aprendizaje por todos. Dentro de una universidad vemos que hay mucha diversidad de capacidades, vemos que hay mucha diversidad de etnias, que tenemos también personas de pueblos originarios, tenemos diferentes valores culturales, diferentes religiones, hay diferentes motivaciones entre los estudiantes, expectativas, estilos y ritmos. A esta diversidad es lo que tenemos que estar atentos y debemos entender que nuestra aula va a estar integrada por muchos tipos de capacidades. Los estudiantes no son todos iguales y no debemos pretender de que ellos sean de un estilo o tengan solamente un estilo de vida. Adecuaciones curriculares, que en el ámbito universitario la realización de adecuaciones por parte del personal docente universitario es una medida que favorece el derecho de las personas con discapacidad y o necesidades especiales al desarrollo de sus estudios universitarios en igualdad de oportunidades que los demás. Las adecuaciones curriculares vemos que son de dos tipos, de acceso al currículum y en los diferentes componentes del currículum. De acceso al currículum destacamos el de acceso físico y de acceso a la comunicación. En acceso físico, como ya habíamos hablado, eliminación de las barreras arquitectónicas, adecuación de la iluminación y sonoridad, adaptación del mobiliario, profesores de apoyo o a la inclusión. En estos casos, como la discapacidad física, visual y auditiva, se ven afectados. De acceso a la comunicación tenemos materiales específicos, apoyos tecnológicos, sistemas de comunicación complementarios o alternativos. Esto afecta a las personas con discapacidad visual y auditiva. En los diferentes componentes del currículum tenemos las significativas y las no significativas. Las significativas nos mencionan que se realizan una evaluación psicopedagógica, psicológica o neurológica y que implican la adecuación, priorización, eliminación o incorporación de contenidos, propósitos y criterios de evaluación complementarios al currículum vigente. Esto afecta en su mayor parte a las personas con discapacidad cognitiva y a los superdotados. Las no significativas, donde se afectan, se complementan tiempos, actividades, se ve la metodología que se utiliza, se ven otras técnicas o se ven otros instrumentos de evaluación que tienen un carácter preventivo y compensador, por lo que cualquier alumno puede requerir de ellas. En estos casos, nosotros vemos también muchos estudiantes que solicitan las adecuaciones no significativas,
mayor tiempo para los exámenes, de repente exámenes que son escritos, sin embargo el estudiante tiene dificultades en las manos como para poder escribir mucho tiempo o no tiene la agilidad de escribir muy rápido por la discapacidad que tiene. Entonces se solicita un tipo de adecuación curricular no significativa. Pasa mucho con la discapacidad también psicosocial, pero esto sucede también con la discapacidad física. El proceso de elaboración de adecuaciones curriculares tiene diferentes fases. Primero, tiene que existir una demanda o tiene que existir la solicitud de la adecuación por parte del estudiante o docente. Esta petición de informe al Servicio de Asesoramiento y Apoyo, que es el Centro de Atención a Personas con Discapacidad, se evalúa psicopedagógicamente al estudiante con discapacidad, se le solicita el certificado de discapacidad que es otorgado, en este caso, por la Secretaría Nacional de los Derechos Humanos de las Personas con Discapacidad, que es la CENADIS, que se encuentra en Fernando de la Mora. Se elabora una adecuación, un informe, se presenta la propuesta y se pone en práctica la adecuación. En este caso debe existir también un acuerdo entre el estudiante y el docente sobre esta propuesta de adecuación. Debe existir ese acuerdo antes de poner en práctica. Las pautas generales para la adecuación, la posibilidad de selección por parte del alumno tanto de los contenidos como del ritmo de consecución de objetivos, la facilitación de ayudas técnicas, de materiales y humanas, ajustes personales también, posibilidad de realizar los estudios a distancia. En este caso, actualmente la pandemia nos enseñó mucho sobre estudios a distancia y de lo bueno que es tener también estos estudios a distancia como una oportunidad a estudiantes con discapacidad que no pueden salir de sus casas porque están en cama o porque su discapacidad misma no les permite trasladarse de un lugar a otro. La formación adecuada del profesorado y personal universitario. Los pasos a seguir, primero, la entrevista del alumno con discapacidad y el equipo técnico, posteriormente la entrevista misma con el equipo educativo, los docentes de las carreras, las carreras o las materias donde se necesitan estos ajustes específicamente, la adecuación de los exámenes o de las evaluaciones según las necesidades que existen, ya sea por el tiempo, por la sustitución del tipo de examen, ya si es escrito, que pase a oral, o viceversa también, que puede ser dependiendo ya del estudiante, o la provisión de apoyos humanos, como puede ser también se da el caso de que hay estudiantes que necesitan de algún apoyo humano, ya sea para trasladarse de un lugar a otro. Entonces, ver esas opciones con otros estudiantes también que le puedan apoyar y ver la posibilidad de, ya sea de otorgarles algún tipo de becas o diferentes tipos de apoyos también para estos estudiantes. Y ayudas materiales, ya sean libros, materiales en PDF para su mejor lectura. Pasa mucho para las personas con discapacidad, ya sea visual, auditiva, que necesitan acceder a los libros que se utilizan en las materias. Entonces, de verdad estoy considerando de que el estudiante tiene todos los materiales o debo ver las opciones en línea para que este estudiante pueda acceder a estos materiales. Otros aspectos a tener en cuenta, que el primer contacto con el estudiante es muy importante, la entrevista es muy importante, porque uno empieza a conocer si el estudiante de verdad necesita ese ajuste o no necesita, o se pueden ver otros tipos de opciones. Quizás el estudiante mismo, para no sentirse de que está ocupando mucho la atención del profesor, no quiere decir que necesita, se calla, se intenta solucionar él mismo todo lo que pueda
y no dice sus necesidades. Entonces, ahí es cuando el docente debe también mirar un poco a los estudiantes, acercarse, preguntar y ver si realmente le está siendo fácil rendir de esa forma o no, o qué tipo de ajustes necesitamos. El análisis de las adecuaciones posibles sobre la opción de la carrera que pretende el alumno con discapacidad. En este caso, la orientación también es muy importante para que estos estudiantes se vean también fortalecidos en ese sentido. El análisis de las limitaciones que puede encontrarse el alumno, las barreras arquitectónicas, las barreras muchas veces actitudinales, porque pasan mucho por discriminación en el aula o de algunos compañeros que no se abren a las personas también. Ocurren situaciones en que alumnos, estudiantes, cuando son muy jóvenes, van a los cursillos con sus padres y sus padres están al lado del alumno todo el tiempo. Entonces, sucede que los demás compañeros lo ven como que no existe, se crea una barrera actitudinal entre el estudiante y los demás compañeros, evitan hablarse, evitan hablarle a la persona ya que está con su familiar. Entonces, no se puede crear ese lazo entre diferentes estudiantes, no se puede hacer amistad así. Entonces hay que hablar también con los familiares de que no sean muy sobreprotectores. La orientación del Centro de Atención a Personas con Discapacidad también está abierto a esto, a hablar con los familiares, a indicarles de hasta dónde tienen que llegar. Por supuesto, el apoyo es muy importante, pero todo tiene que tener un límite, ya que este estudiante con discapacidad también debe relacionarse con sus pares dentro del aula y crear, por supuesto, estos lazos y fortalecerlos. Las reuniones con el profesorado universitario para establecer vías de colaboración para el proceso de adecuación, la demanda de colaboración a otros servicios en la universidad, organizaciones externas y seguimiento de los casos. Es muy importante realizar el seguimiento de los casos, es muy importante que nosotros como docentes o como funcionarios de la carrera, como la coordinación especialmente de la carrera, debe tener un registro de todos los estudiantes con los documentos de los estudiantes, especialmente los que tienen algún tipo de discapacidad. Deben tener el certificado de discapacidad con los datos del estudiante, los datos de los familiares más cercanos, en caso de que ocurra algún accidente, ocurra algo, entonces uno tiene a mano todos los contactos. Y también debe tener, por supuesto, esto debe ser reservado, los datos deben ser reservados, pero es muy importante que la coordinación esté atenta a todo lo que sucede con el estudiante. En el plan operativo anual debemos incluir las capacitaciones de sensibilización y la formación de formadores. Dentro de nuestro plan anual debemos de tener en cuenta varias capacitaciones que se refieran a inclusión, que se refieran a ajustes, que se refieran también a eliminación de barreras, a trato adecuado a personas con discapacidad, a terminologías adecuadas a las leyes vigentes en Paraguay que se refieran o que tengan incidencia en lo que es inclusión, y debemos formar a los formadores nuevamente. Que estas capacitaciones sean para docentes, pero también para estudiantes. La gobernanza de la carrera, es muy importante tener en cuenta estos puntos porque dentro de lo que es autoevaluación de la carrera, de lo que nos dice la ANEAES, es muy importante tener en cuenta los indicadores que mencionan. Las normativas y reglamentaciones que rigen la carrera, si están aprobadas y tienen en cuenta el enfoque de educación inclusiva. Si las normativas de nuestra carrera, de la facultad, menciona equidad, inclusión, menciona a personas con discapacidad, personas vulnerables,
o personas de diferentes etnias también. Si las normativas y reglamentaciones que rigen la carrera están difundidas en diferentes medios accesibles. Si las normativas y los reglamentos realmente están en formato PDF, accesibles a todos los estudiantes. Si estos formatos PDF están escritos o son fotos de las normativas. Porque dependiendo de eso, las aplicaciones puedan leerlas o no. Si los estudiantes tienen acceso a esas normativas. En la parte de gestión, la carrera prevé los recursos de infraestructura. Existen recursos que se destinen a adecuación de la infraestructura, a colocar baños, a colocar las rampas, si las rampas están adecuadas, si se les hace mantenimiento, si los equipamientos están accesibles, si tenemos mesas para personas con talla baja, si tenemos, por ejemplo, mesas para personas en sillas de ruedas, espacios, si tenemos los materiales accesibles en formatos digitales e insumos requeridos para la implementación eficaz de la misma, considerando el enfoque de educación inclusiva. La carrera prevé mecanismos de adecuaciones curriculares y ajustes razonables en concordancia con las necesidades de las personas con discapacidad. En este caso también es muy importante tener como un plan desde el acceso de las personas con discapacidad, el seguimiento de este estudiante. Tenemos el apoyo del Centro de Atención a Personas con Discapacidad, nos acercamos, vemos las adecuaciones que se pueden hacer, los ajustes que se puedan realizar para este estudiante. El plan de estudio, que es la pertinencia de la planificación del plan de estudio. Los programas de estudios están disponibles en formato accesible a los interesados. El programa de estudio de la carrera, por lo general, estos programas se les entrega a los estudiantes una vez que ingresan. Pero estos programas de estudios las tengo en formato braille en caso de que tenga estudiantes con discapacidad visual que ingresan. Tengo en formato digital o en formato audio para las personas que prefieran estos medios. El formato digital, por ejemplo, las personas con discapacidad visual, que también muchas veces prefieren de esa forma. O tengo los formatos audios para las personas con discapacidad auditiva. El proceso de formación académica. La pertinencia y eficacia de los procesos de enseñanza-aprendizaje. Las estrategias metodológicas utilizadas por los docentes responden a enfoques pedagógicos inclusivos. Las estrategias que se utilizan por los docentes realmente responden. Tengo pruebas de eso. ¿Cuáles son las metodologías que se utilizan? Se utilizan solamente pizarra, se utiliza otros formatos también, se utilizan videos de imágenes, videos audibles o en ambos formatos. Se utilizan formatos PDF o los materiales que se utilizan en clase no se les entrega a los alumnos. También es muy importante tener en cuenta. Las personas en la gestión directiva debemos entender si existen evidencias de que los directivos de la carrera garantizan la inclusión de las personas con discapacidad. La directiva de la facultad es abierta a garantizar la inclusión de las personas con discapacidad. Se formó o realizó cursos de capacitación, sabe cómo tratar a las personas con discapacidad, sabe cuál es la terminología adecuada, conoce la ley de educación inclusiva. Entonces debemos de tener evidencias de todo eso. Los docentes. La pertinencia y eficacia de los planes de capacitación y perfeccionamiento docente, si existen evidencias de la capacitación de los docentes en temas relacionados a la inclusión y discapacidad. Como les decía, en POA
es muy importante ya incluir estos puntos para que nosotros tengamos evidencia de que se realizan las capacitaciones, de que existe un plan anual en formar a docentes, directivos y por supuesto a estudiantes también. Las actividades, por ejemplo, en estudiantes, las actividades de orientación académica previstas son inclusivas y responden a las necesidades de los estudiantes. La eliminación de las barreras. La pertinencia y eficacia de los mecanismos de apoyo a la población estudiantil, que es muy importante. La carrera prevé mecanismos que coadyuvan a eliminar las barreras físicas actitudinales que impiden la inclusión efectiva de estudiantes con discapacidad. Los recursos, en este caso, que los espacios destinados a la carrera cumplen con las normas de accesibilidad. La pertinencia y adecuación de los espacios destinados a las actividades de las carreras. En este caso, la adecuación de los espacios debemos verlas de acuerdo a la CTN 45, a la Ley 4934/13 de accesibilidad al medio físico para las personas con discapacidad. ¿Qué nos indica esta ley? Es una ley, por lo tanto, estamos obligados a cumplir. Somos uno de los pocos países que tienen ley de accesibilidad al medio físico. Sin embargo, tenemos que luchar todavía por el cumplimiento de esta ley, que establece como prioridad la inclusión de las personas con discapacidad a la sociedad en su entorno social, entorno físico, a los efectos de garantizar y hacer efectivo el derecho de igualdad de oportunidades, de accesibilidad a dicho medio, así como la supresión de las barreras físicas que dificulten el normal desenvolvimiento de las personas con discapacidad y su inclusión social. Estamos abiertos en el Centro de Atención a Personas con Discapacidad, una inclusiva. Nuestro centro está dentro de lo que es la Dirección General de Extensión Universitaria y nos hemos planteado como objetivo promover la inclusión de las personas con discapacidad en la Universidad Nacional de Asunción. Concienciar a las personas con discapacidad y a sus familiares sobre la importancia de la preparación terciaria de manera a mejorar su calidad de vida y su inclusión laboral. Brindar acompañamiento a las personas con discapacidad para definir la carrera universitaria de acuerdo a su vocación, sensibilizar a docentes y estudiantes de la UNA sobre inclusión de las personas con discapacidad. La UNAI realiza actividades de orientación del alumnado para nuevo ingreso, información a compañeros, planificación de estudios, orientación también en adecuaciones curriculares, ajustes razonables, sensibilización, capacitaciones a docentes administrativos, capacitaciones a estudiantes, investigación, apoyo en proyectos e iniciativas de investigación que se refieran a estudiantes con discapacidad. Un mensaje muy importante: sabemos que todos, si nos unimos, vamos a lograr encontrar el camino hacia la educación superior inclusiva. Debemos conocer, debemos estar abiertos, no debemos cerrarnos, debemos escuchar a los alumnos. Por supuesto, lo que ellos nos digan va a ser muy importante en la toma de decisiones que vamos a realizar. Debemos escuchar, debemos hablar, debemos comunicarnos con ellos para entender también un poco más de las necesidades que uno pasa y poder hacer algo al respecto. No nos quedemos de brazos cruzados y esperemos actuar de acuerdo al modelo médico, sino tenemos que avanzar a lo que nos dice el modelo social. Debemos avanzar a una educación superior inclusiva, porque la formación de nuestros estudiantes hoy va a tener un impacto muy positivo el día de mañana. Muchísimas gracias, muchas gracias por su atención. Estoy agradecida con la facultad, con todas las filiales también, con los docentes, con los directivos, por supuesto, por esta invitación. Muchísimas gracias.
Muy amable profesora, muy amable profe, excelente. Siempre nos estás dando un aliciente cognitivo para avanzar cada día más en la inclusión institucional. Señora directora, profesora, quedamos a tu entera disposición para poder moderar, directora. Sí, muchísimas gracias, licenciado, sobre todo porque siempre está acompañando estas actividades, muchísimas actividades de la facultad, y entre ellas siempre le otorga una prioridad exclusiva a la dirección de calidad. Así es que muchísimas gracias también. Antes de darle los agradecimientos a Vanessa, que nos quedamos, pero encantados con tu exposición, quiero preguntarte, Vanessa, si nos das un espacito de tiempo para hacerte algunas consultas. Sí, por supuesto. Pues, por supuesto. Entonces, le voy a pedir a Gustavo al licenciado Gustavo, que nos modere un poco eso. Si es que hay alguien que quiere hacer algunas preguntas, algunos comentarios así que surjan espontáneamente. Si tienen experiencias, si ya pasaron por algunas experiencias también nos pueden comentar. Creo que estamos en un lugar hermoso para eso, para poder contar experiencias que ya pasaron. De repente en las filiales, que es un poco más complicado de obtener apoyo de repente, también ellos quizás nos puedan hablar sobre estos temas, nos pueden comentar. Entonces, buenos días. Buen día, profesor Jorge. Buenos días. Yo quisiera aprovechar un poco esta oportunidad y preguntar, como nosotros somos parte de una institución grande que es la Universidad Nacional de Asunción, ¿verdad? Entonces tiene diferentes facultades y, digamos así, de diferentes características. Entonces yo sé que al interior de cada facultad, cada una, ¿verdad?, está tratando de ayornarse a esta situación referente a la necesidad de tener en cuenta la inclusividad, ¿verdad? Lo que yo quisiera preguntar es que la UNA, si la Universidad Nacional tiene como un sistema de seguimiento o de control para cada una de sus facultades, de tal manera como una forma de preocuparse de que sus unidades académicas están dentro o están avanzando dentro de este tema. Bueno, desde el rectorado, por ejemplo, nosotros somos como un servicio que proveemos a las facultades. Nosotros nos comunicamos a través de la red de inclusión de la UNA justamente sobre las dificultades que tiene cada facultad con los estudiantes sobre el tema de inclusión, o si tienen dificultades también en la acreditación de las carreras. Porque este año se puso un poco más duro el proceso de acreditación de carreras, porque incluye varios puntos que son de inclusión que de repente, como no estamos bien preparados en las facultades, tambaleamos un poquito. Entonces, nosotros somos como un servicio que atiende a esas necesidades. No tenemos la potestad de nosotros como Centro de Atención a Personas con Discapacidad de crear, por ejemplo, ya sea multas o de imponer situaciones, imponer procesos, porque cada facultad en sí es autónomo nuevamente. Muchas gracias. Gracias. Licenciado, creo que la profe Nidia, directora de San Pedro, pidió la palabra. Así es, profesora. La directora Nidia. Profesora, ¿estás ahí? Sí, buenos días para todos. Sí, profesora, si puede, profe, posiblemente hay algún compañero o compañera con la computadora también teniendo su micrófono. Un ratito, si pueden. Vamos a pedir al compañero que está acá. Sí, tiene que alejarse,
profe. Ahí está. ¿Ahí ya está? Ahí está, profesora. Adelante, profesora. Bueno, disculpe, es que estamos acá trabajando en la facultad sobre la implementación de plan de mejora y ajuste de desarrollos, entonces estamos también con este trabajo. Bueno, felicitaciones a la profe, excelente la explicación. Yo nada más quería comentarle a la profesora de que el año pasado estuvimos en el proceso de autoevaluación, tuvimos la visita de los pares evaluadores y la filial de San Pedro trabajó muchísimo para poner en condiciones la filial considerando la educación inclusiva. Y gracias a ese esfuerzo extraordinario que hizo el equipo de la filial, porque tenemos que saber que dentro de la UNA también tenemos que trabajar por autogestión, y eso lo hicimos, y lo hicimos con tanto esfuerzo y con tanto cariño. Nos pusimos la camiseta de filosofía filial San Pedro y llegamos a esa acreditación. Y es un esfuerzo muy grande ponernos en condiciones considerando la educación inclusiva. Pero la filial de San Pedro hizo, y gracias a ese esfuerzo llegamos a la acreditación. Solo eso quería compartir con usted, profesora. Muchas gracias. Muchas gracias, profe. Llegamos Excelente. a las rampas, a los mobiliarios, llegamos a un baño inclusivo que era exigencia, y llegamos con mucho esfuerzo, pero lo pudimos. Excelente, profe. Muy, muy buena experiencia también para comentar. Sabemos que se puede, con mucho esfuerzo se puede lograr. Gracias, profesora. La profesora Maricel Leiva hizo un comentario. Profesora, el espacio es todo suyo, si quiere comentarnos. ¿Está ahí, profe? Creo que no se encuentra. Ya se habrá desconectado. Muy bien, profe. Hola, profe. Sí. Buenos días, profe. Ahí estás. Adelante, profesora. Buen día. Sí, tenía problema con mi micrófono, disculpe. Adelante, profe. Bueno, mi consulta es la siguiente, es para la disertora, ¿verdad? ¿Por qué nosotros yo ya he participado de varios talleres de inclusión y generalmente nos muestran el marco normativo, nos muestran delineamientos generales, llegan hasta cierto nivel de profundidad, pero a mí como docente me interesa mucho más el día a día con el alumno. Me tocó ser docente de un alumno no vidente, ¿verdad? Y me tuve que rebuscar muchísimo para poder llegar a ese alumno de la manera más efectiva, ¿verdad? Es más, establecimos un vínculo muy estrecho, porque creo que cuando uno comienza a manejar este tipo de realidades, yo creo nos volvemos mucho más humanos. Lo que yo veo a nivel así institucional, y creo que en la mayoría de las instituciones donde trabajo, es que llegamos a un cierto nivel de avance con respecto a la inclusión, pero nunca se nos enseña, por ejemplo, el cómo, el know-how, ese planeamiento docente con enfoque inclusivo verdadero. Cómo yo pongo mis objetivos, cómo yo incluyo mis objetivos teniendo personas sin discapacidad y con discapacidad, cómo yo enlazo mis objetivos, mis estrategias, cómo enlazo yo los recursos en un documento, cómo yo llego a plasmar eso, porque partimos de la idea de que si nuestro documento no tiene un fundamento, nuestra práctica tampoco. Entonces hacemos cosas por corazón prácticamente. Yo creo que no sé si no estamos a ese nivel de logro o de avance todavía en la mayoría de las instituciones en Paraguay, pero yo creo que hay que ya empezar a fundamentar los planes docentes. Ya tienen que tener ya una metodología en sí de presentación, de formato, en el cual nosotros ya establezcamos actividades de inclusión, estrategias de inclusión, evaluaciones de inclusión, o sea, todo lo que sea actividades de enseñanza, aprendizaje que ya tengan ese. Y eso es lo que a nosotros nos hace falta, verdaderamente, la capacitación en eso. O si no, vamos siempre arreglando la casa, poniendo rampas, poniendo que celebro, ¿verdad? Pero
en el encuentro diario pedagógico con el alumno, yo creo que ahí tiene que estar sustentado la actividad docente de una manera diferente. Primero, documentalmente, como he dicho, ¿verdad? Cosa que no, creo que no existe todavía un formato con enfoque inclusivo. Cómo presentamos nuestros planes de clase y cómo lo llevamos a cabo dentro de la clase. Eso es todo lo que quería compartir, también mi inquietud de siempre. Bueno, para la profe también. Es bueno entender que pueden existir recetas. De repente uno puede hacer un plan general, sin embargo, eso no se va a enfocar a una clase, porque nuestra aula, primero que es diversa, nuestros estudiantes con discapacidad, por más de que tengamos 100 estudiantes con discapacidad visual, por ejemplo, estos 100 no van a ser iguales y no se van a manejar de la misma manera. Por eso se realizan ajustes para cada estudiante con discapacidad, porque cada estudiante tiene diferentes capacidades, se maneja de manera distinta y cada estudiante tiene necesidades diferentes. En este caso, por más de que yo entregue una receta, así tiene que ser el aula, así debe ser la metodología, estas son las estrategias. La CENADIS también puede entregar una estrategia, pero esta estrategia no se va a aplicar al aula porque en nuestra aula no se aplican, esa estrategia no se realizó de acuerdo al aula que nosotros tenemos. Es por eso que es todavía bastante complicado entender ese punto y las experiencias que van surgiendo en nuestras aulas, en nuestras carreras, va a enriquecer muchísimo. Todavía no tenemos muchos estudiantes con discapacidad, lastimosamente. Tenemos limitados estudiantes en nuestras carreras, pero aquellas personas que egresaron con éxito, esas fueron nuestras experiencias. Y eso es lo que tenemos que nosotros mantener siempre, porque en base a esas experiencias nosotros nos vamos enriqueciendo. De siempre es muy importante escuchar a aquellos estudiantes que ya egresaron, que ellos mismos sean los protagonistas para capacitar de vuelta a los docentes que van entrando de vuelta a las carreras. Se van jubilando otros, van entrando nuevos docentes también, y es muy importante que nuestros propios egresados les vayan formando, les vayan diciendo su experiencia, cómo ellos pasaron, cómo ellos obtuvieron éxito. De esa forma nosotros vamos a ir construyendo nuestro plan estratégico de la carrera, digamos, ¿verdad? No como una receta, pero sí como una experiencia positiva. Buen día, permiso. Acá, sí, acá, profe, a ver un ratito, profesora, abrieron el micrófono justito al mismo tiempo la profe María Julia Cardoso y Cintia Mabel Melgarejo. ¿Qué le parece, profe? Ahí creo que apagó la profe María Julia, fue sin querer. Profe Cintia, adelante, profesora Cintia Mabel. Buen día, creo que apagamos al mismo tiempo de vuelta. Sí, adelante, Bien. profesora. Yo quisiera hacer una consulta respecto a los ajustes razonables, ¿verdad? Hasta el momento no tengo conocimiento de que se haya realizado algún ajuste razonable significativo en la facultad. Sí, en los colegios a nivel MEC, sí. Lo que quisiera es saber cuando el alumno requiere de un ajuste razonable significativo, si yo detecto eso, entonces debo recurrir a dónde, recurro a la UNAI, recurro a la dirección académica, ¿qué hago? Y qué contenidos, porque en una experiencia en el MEC, cuando se requiere de un ajuste razonable significativo, se vuelve a las capacidades de nivel anterior, ¿verdad? Por ejemplo, si es en el tercer ciclo, volvemos al segundo ciclo. En la universidad, ¿cómo se hace esos ajustes razonables? Porque se tiene que incluir contenidos, algunas capacidades que sean adecuadas a ese estudiante. Entonces, ¿en qué nos basamos para eso? Esa es mi pregunta. Gracias. En ese caso, lo más importante que debemos, primero, pensar en el centro de atención a personas con discapacidad.
Primero, se realiza la entrevista, se realiza una evaluación al estudiante, se ve qué tipo de ajustes necesita, si realmente necesita el ajuste significativo. En este caso, nosotros no podemos actuar como el MEC, no podemos bajar de nivel porque nosotros estamos en carreras profesionales. Al fin y al cabo, el profesional que sale de nuestra casa de estudios debe cumplir el perfil el cual nosotros estamos formando. Si el ajuste que necesita el estudiante no altera el objetivo o el perfil para el cual la carrera le está formando, si no es un punto importante, esencial para la carrera, para el egresado, entonces sí se puede realizar. Sin embargo, si por ejemplo yo tengo un estudiante con discapacidad visual que quiere seguir la carrera de medicina y quiere ser cirujano, yo realizo un ajuste significativo, pero va a cumplir ese papel de profesional cirujano o no. Entonces, hasta eso tenemos que pensar. Debemos pensar también si este profesional va a estar completamente formado para lo que nosotros tenemos planificado, de acuerdo a nuestro perfil, o no. Si no se alteran esos objetivos, sí se puede realizar el ajuste, pero eso se tiene que evaluar antes. Por eso es primero pensar en el centro de atención a personas con discapacidad. De ahí, si se necesita algún tipo de ajuste significativo, eso se solicita legalmente a la facultad, al rectorado, y ahí posteriormente a eso recién se puede aplicar. Gracias. ¿Puedo nuevamente? Sí, adelante, profesor Jorge. No sé si había una profesora antes que había levantado la mano. La profe María Julia había abierto su micrófono. No sé, profe, si tenés alguna consulta. Profe María Julia Cardoso. Muy bien. Procedemos entonces con el profesor Jorge Martínez. Profe, adelante. Sí, quisiera volver un poco otra vez a la cuestión anterior en el sentido de que, por ejemplo, dentro del sistema educativo que los diferentes niveles de educación escolar básica y nivel medio digamos, está siendo dirigido por el MEC. Es como que también los docentes hemos recibido, ¿verdad?, esta necesidad que tenemos nosotros de capacitarnos, de las instituciones estar, digamos, un poco preparados para atender estos posibles casos, ¿no es cierto? Pero, sin embargo, como decía la compañera anteriormente, ¿verdad? A veces reciben las instituciones de cualquier punto geográfico del país, sin embargo, como que después no, si bien están establecidos institucionalmente cuáles serían los pasos que van haciendo. Y recién usted mencionaba que muy pocos casos todavía nosotros tenemos de estudiantes con algún tipo de discapacidad, ¿verdad?, que hayan egresado. Pero, sin embargo, tampoco tenemos que estar, o sea, es como que tenemos que estar más preparados. Si un estudiante quiere cursar la carrera de medicina y quiere ser cirujano y es no vidente, ¿verdad? Entonces, choca un poco con el principio de inclusividad al llegar a hacer un estudio y le decimos, bueno, vos no vas a poder ser cirujano, ¿verdad? Pero sin embargo, esa persona está con el deseo natural de querer ser eso, ¿verdad? Ponemos nomás esto como un ejemplo de tal manera a ver si es que se presenta, tal vez no se presentó todavía, pero si es que se presenta, entonces entramos en una situación, en un proceso de tener que ver lo legal. Ya le estamos demostrando prácticamente de que la institución no está preparada para ese tipo de persona. Por eso lo que yo En realidad, quisiera... profe, Sí, en realidad, profe, nosotros no tenemos la potestad de decirle a nadie si sí. puede o no seguir una carrera. Eso en principio. Nosotros no somos nadie para decirle a alguien, no, vos no vas a hacer esa carrera.
vos no estás preparado para realizar esa carrera. No. Nosotros siempre debemos estar abiertos a lo que el estudiante, si, por ejemplo, el Centro de Atención a Personas con Discapacidad le orienta al estudiante, no le dice vos tenés que seguir esta carrera y vos no tenés que seguir esta carrera. No. La orientación, ¿qué sería mejor para vos? ¿En qué te manejarías mejor? Pero si el estudiante está con la idea de que sí quiere ser médico cirujano, tiene una discapacidad visual, pero él quiere ser médico cirujano y no va a cambiar de idea, entonces, por supuesto, las puertas están abiertas para que él pueda seguir esa carrera. Se realizan las adecuaciones, pero si con las adecuaciones que se realizó, él no logra pasar las materias, algunas materias específicas, por ejemplo, no se le puede regalar el examen tampoco. Se realizan las adecuaciones necesarias, se realizan los ajustes, se le da las puertas abiertas, ingresó a la carrera, pero ya queda también en manos del alumno y el equipo siempre debe orientar, siempre debe estar apoyando, siempre debe estar atento a lo que el estudiante necesita. Sin embargo, tampoco nosotros podemos regalarle el título universitario, sino depende también del esfuerzo del estudiante. Ya va a llegar un momento en que el estudiante va a decir, no me voy a dedicar a otro rubro, no voy a ser cirujano, pero voy a entrar a otro rubro. Pero eso ya depende de la decisión del estudiante. No, nosotros no estamos autorizados en ningún momento a decirle al estudiante, vos no podés. Eso debemos entender. Gracias. Gracias. Bueno, gracias profesor Jorge, nuestra querida directora de la filial de KQP. Buen día, profesora María Raquelina. Adelante, profesora. Buenos días. Yo también quiero compartir una experiencia. En KQP tenemos un alumno con discapacidad visual que está haciendo la carrera de Psicología Jurídica Forense. Prácticamente cuando empezamos la experiencia con él, hicimos con los ojos cerrados prácticamente desde el ingreso. El examen de ingreso sabemos que es con lápiz y papel, es una prueba escrita. Desde ahí empezamos a trabajar y tuvimos que hacer con él, es cierto que no quedó por escrito, pero tuvimos que hacer con él una prueba prácticamente individualizada, en la cual la prueba para él fue oral. La experiencia con él precisamente en matemáticas fue muy diferente en el sentido de que él tenía que pensar las respuestas. En algunos casos me decía, profe, toma la calculadora, hace estos cálculos, y en base a eso fuimos, porque fui yo la que fui haciendo con él el examen en aquella época, como formaba parte como era docente técnico. Luego ya durante la carrera en sí, desde el primer año, de vuelta tuve la experiencia de trabajar con él, método de estudio. Realmente él no es su discapacidad visual, él perdió la vista en un accidente. Entonces tenía prácticamente los restos de lo que él fue aprendiendo siendo vidente. Entonces, lo que sí teníamos que hacer con él, pasar todo a Word, todas las informaciones, porque él con su computadora él podía escuchar las lecciones. Entonces también las pruebas tenía que hacer en Word, pasarle a él para que él pueda escuchar e ir respondiendo. O sea, él tiene el recurso para poder ir trabajando. Ahora está llegando al 5º año de la carrera de Psicología Jurídica Forense. Él es policía. Bien, ese es por un lado. Por el otro también, hablamos mucho de la discapacidad visual, de la discapacidad auditiva, discapacidad física. Pero sabemos que hay otras, por así decir, otros tipos de inclusión en estos momentos en la facultad. Estudiantes que muchas veces no pueden acceder
a la plataforma por falta de conectividad. Esa también es una forma de inclusión. O en épocas de actividades presenciales, el estudiante que es maestro, que no puede llegar a la hora de la entrada, a las primeras horas. Y nosotros que en CACUP estamos prácticamente en un barrio que está lejos de la ruta asfaltada, digamos, de las rutas que conectan las ciudades. Entonces otra vez tenemos el otro problema, que el estudiante tiene que otra vez retirarse temprano. Entonces ahí también amerita un ajuste razonable en relación a esos estudiantes que sí quieren seguir la carrera, pero hay otros obstáculos. ¿O me equivoco en relación a la inclusión, profesora? Ahí debemos entender, como ya dijimos, la diversidad que tenemos dentro de nuestra carrera. Debemos atender que diversidad no se menciona solamente personas con discapacidad, sino diferentes etnias, diferentes culturas, religiones, personas con diferentes religiones que los días sábados no pueden salir, no pueden tener clases o no trabajan. Entonces debemos ir también entendiendo, no cambiarles de idea, sino intentar ponernos en su lugar también. Perfecto. Porque usted estaba diciendo también, tampoco es bajar las expectativas en relación a las competencias de salida que tiene que tener el egresado. Entonces, pero sí, ahora nos estamos dando cuenta precisamente con esta pandemia de que sí es posible utilizar la tecnología para ir trabajando con ellos. Tenemos problemas de conectividad. Hoy por hoy incluso hay estudiantes que te dicen, profe, ¿será que no podemos regresar ya a las aulas? Y sabemos que no podemos regresar todavía, pero son las situaciones que se van presentando. La facultad tiene que ir adecuándose también, además de la infraestructura, precisamente a la atención de aquellos estudiantes que vemos que sí tienen vocación, pero que son otros los obstáculos que está teniendo para seguir la carrera. Muy interesante todo el contenido de la capacitación de hoy. Muchísimas gracias, profesor. Gracias, profe. Muy bien, aquí la profesora Cela Benítez dice, yo estoy muy de acuerdo con la profesora Maricel, estamos aún en el discurso de pedagógico. Normalmente los estudiantes y las con ciertas capacidades no entregan esa información, dice. Muy bien. ¿Alguna otra intervención? Si no, queda mano aquí de la directora, de la señora directora, profesora Eva. Sí, adelante, profesor. Sí, sí, licenciado Gustavo, muchas gracias por tu apoyo de siempre. Yo creo que le queremos sacar lo máximo que podamos a la licenciada. Bueno, ya le vamos a comprometer para unos próximos encuentros. Estimada licenciada Vanessa Báez, la brillante exposición en esto hay plena coincidencia, nos aportó con su expertise la profundización en los temas que forman parte de nuestras diarias reflexiones en el marco del aseguramiento de los procesos de calidad de las carreras que ofrece la Facultad de Filosofía. Y además tuvo tanta significatividad su exposición que nos aportó de manera absolutamente pertinente el marco conceptual y su vinculación práctica con la guía de la ANEAES. Eso que nosotros encontramos y que nos generó a veces hasta confusiones, la licenciada nos presentó hoy, haciéndonos un poco así como que un cable a tierra con lo que nos estaba contando del marco conceptual. Y ahora, sobre todo para nosotros como facultad, que por su naturaleza es eminentemente humanista y social, se nos abren retos más importantes todavía, pero que quedan apuntados en las líneas orientativas que hemos escuchado hace unos minutos.
Muchas gracias, licenciada, por haber compartido su tiempo y sus experiencias con nosotros. Y además tengo que agradecer las enriquecedoras colaboraciones de las preguntas de los participantes, que le ha otorgado realmente un nuevo aporte también a esto. Ha sido muy significativo, entonces no nos queda sino agradecerle nuevamente, querida licenciada, y comprometerla para un próximo encuentro. Eso que cuando el profesor deja con las ganas todavía a sus profesores, eso hizo la licenciada con nosotros. Y entonces ya queremos que nos enseñe los ajustes razonables, significativos y no significativos. Ya estamos preguntándole cosas así que son más de nuestra cotidianeidad. Muchísimas gracias, licenciada. Muchas gracias a Meche, que hizo estas gestiones siempre, ella primero con el ministro, de ahora con la directora. Muchas gracias al licenciado Ibarra y a cada uno de los participantes en este importantísimo encuentro. Estoy casi segura que es uno de los más relevantes que estamos teniendo este año, licenciada. Muchísimas gracias. Muchas gracias, profe Eva. Gracias también a la facultad por recibirme. Estoy segura de que vamos a planear ya otras capacitaciones con otros temas para poder un poco abrir más la mente y también entender que todo es un proceso el cual debemos de vivirlo todos para, por supuesto, lograr una educación superior inclusiva más eficiente. Sí. Así es, licenciado Gustavo. Muy amable, profesora, muy amable. Gracias, profe. Siendo las 10:12, entonces damos por cerrado nuestro evento y, por supuesto, cada uno de nosotros, directores, coordinadores, llevamos el deber de traspasar la inducción realizada por la